El nombre de Itálica sabe a Roma, pero no es una ciudad romana la propuesta que hoy traemos aquí. Efectivamente, hubo una vez que existió el antiguo municipio romano de Itálica, una ciudad que podría haber sido como tantas otras de las que poblaron el suelo de Hispania y de las otras provincias del imperio. Esa ciudad romana de Itálica existió, pero hoy vive oculta todavía bajo el pueblo de Santiponce, a unos 10 kilómetros de Sevilla. Solo el teatro romano y algunos otros vestigios repartidos por museos y colecciones particulares nos recuerdan su existencia, un recuerdo del que emana ese sabor ya conocido de Roma. Sin embargo, junto a los restos de aquella Itálica antigua se extiende por una superficie que triplica la ciudad originaria, la Itálica de Adriano. Construida de una vez y abandonada pronto, se ha conservado íntegra bajo el feraz suelo de las lomas del Aljarafe sevillano. Siempre conocida, porque siempre fue visible, al menos en su anfiteatro, ha esperado pacientemente a que la ciencia arqueológica y la interpretación histórica hayan comenzado a comprender su valor. La Itálica Adrianea no fue una ciudad romana más, fue la plasmación material de una gran transformación social, cultural y política, que tuvo en el emperador Adriano su intérprete más consciente y su actor más decidido. La Itálica de Adriano es el lugar donde se concibió por primera vez eso que recientemente se ha denominado el Giro o la Revolución Adrianea. No se trata de ningún motín ni desorden. Se trata de la revolucionaria asunción por parte del gobierno romano, es decir, del emperador, de que Roma debía ser no solo ni fundamentalmente la urbe, sino sus provincias, las ciudades en las que se organizaban y las gentes que las habitaban, integrando la enorme variedad y riqueza de culturas del imperio. Los habitantes de las provincias debían ser no solo los súbditos de un imperio, sino los protagonistas del imperio romano. Adriano era la persona para hacer el cambio. Originario de Itálica, un municipio de provincias, era un ferviente seguidor de la cultura griega. Oriente y Occidente se fusionaban en su persona tanto como se integraban en un imperio único. En los inicios de su reinado, Adriano concibió el propósito de visitar todas las tierras bajo la autoridad de Roma. Después de un invierno en Tarraco en el año 122, continuó su camino hacia el sur hasta llegar a Itálica, la ciudad de la que provenía su familia, la gens Aelia. Fue entonces cuando concibió y ordenó la construcción de una nueva ciudad que acabaría llevando su nombre familiar, la colonia Aelia Augusta Itálica. Pocas veces en la historia de la humanidad se ofrece a un hombre la oportunidad de crear de la nada una ciudad nueva. No nos referimos ciertamente a concebir el proyecto de una ciudad en algún lugar de la Tierra. Todos los continentes podrían ofrecer ejemplos de ciudades así creadas. América, África, Asia, Oceanía, incluso la propia Europa, donde nos vanagloriamos de vivir en ciudades antiguas, están llenas de ciudades que existen por la voluntad de uno o varios individuos que las concibieron. Sin embargo, Itálica no fue concebida por Adriano, sino que también fue construida por la mano del emperador, porque, y he aquí un cambio trascendental, el emperador dispuso utilizar los recursos de todos los territorios romanos para construir las ciudades del imperio, y también, claro está, Itálica. El proyecto de Adriano para el imperio, es decir, bascular el centro de gravedad desde la ciudad de Roma a las provincias, hizo de Itálica el campo de experimentación y de diseño de un nuevo modelo de ciudad que después se extendió por todo el orbe. Pueden identificarse hoy unas 300 ciudades adrianeas. En ellas el emperador construyó, diseñó y actuó, directa o indirectamente.
Atenas, Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Antioquía, Palmira, Jerusalén, Antinópolis, Alejandría de Egipto, Cirene, Leptis y otras tantas ciudades que recibieron los nombres de Adrianópolis, Adriana o Elia. Los elementos que en ellas podemos reconocer se conjugaron por primera vez en Itálica. Ciertamente no eran monumentos o concepciones urbanísticas nuevas. Anfiteatros, termas, gimnasios, templos, acueductos, casas monumentales, infraestructuras urbanas existían ya en otras ciudades. La singularidad itálica está en que en aquella ciudad, por primera vez, todos esos elementos se reunieron en una combinación nueva, resultado de un proyecto para toda la tierra habitada, o como los antiguos la llamaban, la ecúmene o el orbe. De allí se exportaron, o incluso se reexportaron a todos los lugares, a todas las regiones del imperio. El bien propuesto, la enorme ampliación de Itálica construida en época de Adriano, es el único ejemplo que conocemos arqueológicamente y en extensión del arquetipo urbano de aquella nueva época en la historia de Roma. El intento globalizador de Adriano queda evidente en el urbanismo de la nueva ciudad, la patria familiar del emperador. Intervinieron arquitectos y talleres imperiales, así como los materiales marmóreos proceden de importantes canteras de propiedad imperial. Todo ello apunta a que Adriano debió supervisar el desarrollo de la construcción de la nueva urbe en la distancia. Las diversas intervenciones de Adriano en muchas ciudades romanas del imperio fueron puntuales, desde nuestro conocimiento arqueológico actual y por las referencias literarias y epigráficas. Y si en ocasiones fueron de mayor entidad y extensión, no son conocidas arqueológicamente o se infraponen a fases posteriores que alteran las de aquel período. Como Evergeta, actuó sobre todo en espacios y edificios concretos de áreas de ciudades ya diseñadas, según se observa en todos los otros sitios de tipología similar ya contemplados por UNESCO, según el exhaustivo estudio comparativo que hemos realizado. Podría pensarse que es similar al caso de Villa Adriana, que es patrimonio mundial, pero esta se trata de la residencia imperial diseñada por Adriano y no de una ciudad. Como punto central de esa nueva Itálica, espacial e ideológico, se situó el santuario de culto imperial, dedicado al emperador nacido en Itálica, su padre adoptivo Trajano. Es el Traianeum, cuya orientación astronómica sirvió para el resto del diseño urbano. Destacan luego los otros dos edificios públicos principales, el conjunto excepcional de termas y palestra por un lado y el anfiteatro por otro. La directa vinculación con la arquitectura imperial justifica la excepcionalidad de ese conjunto urbano y el que algunos de sus edificios sirvieron de modelo para construcciones posteriores. En primer lugar, la solución adoptada en las grandes termas se mantiene como única en la arquitectura de la época y ejemplo arquitectónico de aquel espíritu integrador de Adriano. Se trata de la unión de unas termas típicamente romanas al norte, junto a la colosal palestra, conocida por prospecciones geofísicas que llevó a cabo el profesor Simon Key en la década de 1990 desde la Universidad de Southampton, en un diseño propio de los gimnasia greco-helenísticos, con una biblioteca en el extremo meridional. En segundo lugar, el anfiteatro italicense, que es el más grande construido fuera de Italia y que modifica el modelo del anfiteatro Flavio en Roma. A partir de los estudios recientes, sería el modelo de otros anfiteatros béticos como el de Astigi en Écija o de fuera de la Bética, como el importante anfiteatro del Gen en Túnez. En tercer lugar, la investigación arqueológica reciente, como la llevada a cabo por la profesora Lo Mónaco desde Italia, concluye que la llamada Biblioteca de Adriano en Atenas sería posterior a la construcción del Traianeum de Itálica y que por tanto éste le sirvió de modelo en cuanto al diseño del pórtico hecatóstilo, con las exedras laterales tan típicas. Si bien en la construcción griega falta el templo central por su concreta función administrativa. Además, el diseño de ese templo del Traianeum de Itálica fue seguido posteriormente, en el reinado de Antonino Pío, para la construcción del templo de culto a Adriano del Campo de Marte de Roma, del que quedan los importantes restos conservados en la actual Piazza di Marmo de la capital italiana. Finalmente, los trabajos de los profesores Rafael Hidalgo, que excava en Villa Adriana desde hace años, y Fabrizio Pesando de la Universidad L'Orientale de Nápoles, destacan que las casas adrianeas de aquella nueva ciudad
incorporaban características que se constatan en la arquitectura de la gran residencia imperial de Villa Adriana ya mencionada y que refuerzan esa vinculación directa de Itálica con la corte imperial de Adriano. En conclusión, la Nueva Itálica de Adriano no es una ciudad romana más, sino el excepcional ejemplo y único conocido del arquetipo de ciudad adrianea, de un proyecto que diseñó el propio emperador para dignificar su patria de origen y que sirvió de modelo para algunos otros importantes hitos posteriores de la arquitectura romana. A los 5 años de la muerte de Adriano, el famoso orador griego Helio Arístides pronunció un elogio de Roma ante Antonino Pío. Allí tuvo ocasión de reconocer la obra de Adriano. Ahora todas las ciudades se levantan apoyadas en vosotros, y los monumentos que hay en ellas, las artes y todos sus adornos redundan en vuestro honor como el adorno de las tierras que rodean a la ciudad. Se han llenado las costas, las riberas y las tierras interiores con ciudades, unas fundadas, otras acrecentadas en vosotros y por vosotros. Todas esas ciudades tuvieron en la Itálica de Adriano el modelo en el que inspirarse. Por eso, la Itálica adrianea merece el reconocimiento como patrimonio de la humanidad, tal y como de alguna manera ya lo fue en la propia antigüedad. Una de las características de esta candidatura es el ser lanzada y gestionada desde una asociación civil, desde Civisur, y haber sido capaces de armonizar a instituciones públicas de diferentes adscripciones políticas y de conseguir el respaldo de las universidades y la ilusión de toda la sociedad. Han sido muchos años de trabajo en los que el Consejo Asesor de la Candidatura, órgano de expertos creado por Civisur para dirigir el proyecto, ha conseguido el respaldo ilusionado de todas las instituciones relacionadas de alguna manera con Itálica: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Santi Ponce, Ayuntamiento de Sevilla, Diputación de Sevilla, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, Universidad Internacional de Andalucía, el respaldo de mecenas como CaixaBank y la Fundación La Caixa, de la ciudadanía, de los más diferentes partidos políticos y, por supuesto, el entusiasmo del pueblo de Santi Ponce. El Consejo Asesor trabaja altruistamente y está formado por profesionales de las disciplinas requeridas para un proyecto de este tipo: arqueólogos, historiadores, expertos en patrimonio, arquitectos y expertos en comunicación y en dirección. En junio de 2017 hicimos el lanzamiento del proyecto y cada año presentamos públicamente el plan estratégico correspondiente. Nuestra plataforma de apoyo incluye página web, redes sociales, cerca de 40.000 adhesiones individuales, adhesiones de colegios profesionales, asociaciones culturales, asociaciones deportivas, partidos políticos, institutos, etc. Tenemos presencia siempre en eventos importantes como Fitur, el Cross de Itálica, el Festival de Danza, y el apoyo de multitud de organismos que han hecho en su propia sede actos en favor de la candidatura. En estos años hemos desarrollado el foro permanente Itálica en clave de patrimonio mundial, 5 cursos con decenas de ponentes del más alto prestigio. Las 3 universidades públicas de Sevilla nos prestan sus paraninfos para nuestras conferencias y algo de soporte económico, pero sobre todo nos aportan su respaldo académico y su reconocimiento. La redacción del formulario de inscripción es igualmente un trabajo realizado altruistamente por el Consejo Asesor de la Candidatura, con el apoyo de 2 investigadores contratados. Ha sido patrocinado por la Fundación La Caixa y por un pool formado por las 3 citadas universidades públicas sevillanas. La firma de los 3 rectores fue un hito ampliamente recogido por los medios. Finalmente, decir que aunque la Junta de Andalucía no ha participado en la redacción de este formulario de inscripción, en él sí que recogemos todas las normas de gestión y conservación del Plan Director de Itálica elaborado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.